Vamos al análisis. Ya me acompaña José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, exfiscal especial anticorrupción del Perú. José, qué bueno que estás con nosotros. Muy buenas noches para ti. Háblanos de tu balance sobre este discurso en el que se establecen 7 objetivos macro grandes, digamos, para sus años de gobierno, pero también los inmediatos, la seguridad, como escuchaste, y por supuesto lo que toca al fenómeno del niño. Bienvenido. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Bueno, creo que como suelen ser estos discursos, ha habido aquí un catálogo de buenas intenciones. La virtud probablemente primera que hay que resaltar en la nueva presidenta es que solo se ha tomado 1 hora y algo más de minutos frente a las 4 horas de la última presidenta que hizo un mensaje a la nación, lo cual fue un desastre de lista de lavandería sin ningún aporte real a la solución de los problemas del país. Lo segundo es que en esta lista de buenas intenciones ha tenido un diagnóstico certero, creo, desde el punto de vista del daño que le hace la corrupción al Perú y también de señalar aquellos elementos que deben ser centrales en su nueva política para estos 5 años. Ha señalado en varias oportunidades la necesidad de cerrar la brecha social que existe en el Perú. Ha señalado puntualmente que somos el país más desigual de América Latina. La brecha entre los pobres y los ricos del Perú es una brecha inmensa. Ha señalado también el tema de la anemia que afecta al 35% de los niños de este país y, por supuesto, toda la debilidad institucional y lo que ella misma ha denominado antes de este discurso una situación catastrófica que ha encontrado en la transferencia del poder. Hecho ese diagnóstico, sus 7 objetivos parecen razonables para lo que está planteando. Sin embargo, para mí ha sido un poco decepcionante escuchar que en un tema que es el tema más álgido, como es el de la seguridad ciudadana, estamos viviendo una ola de extorsiones que se traduce en un promedio de 7, 8 asesinatos al día y una situación de inseguridad ciudadana alta. La presidenta recurra al manido argumento de que la solución va a ser entregarle a las Fuerzas Armadas el control de esta problemática. Ya vemos gente de las Fuerzas Armadas con armas largas en determinados lugares de la ciudad, porque esto se decidió mucho antes por otros gobiernos, y la solución, por supuesto, es nula. ¿Qué va a hacer un militar con armas largas frente a unos extorsionadores que utilizan mecanismos mucho más modernos, por decirlo de alguna manera, y que no pasan necesariamente por una presencia visible en las calles? Es verdad que ha mencionado otros elementos, como el de la modernidad tecnológica para la persecución del delito, etcétera, pero hubiera sido interesante una visión integradora de no solamente el diagnóstico del problema de inseguridad, sino cómo va a enfrentarlo desde el punto de vista de la prevención y de la coordinación con otros estamentos del Estado. Luego hay otro objetivo resaltante. Sí. Perdóname, a la luz de que ese es un objetivo prioritario, el de combatir la seguridad, y cuando tú estás hablando que recibe, o ella dice que recibe instituciones en manos de intereses poco transparentes, la pregunta es, ¿qué hay que hacer también para asegurar que ese combate también pasa por revisar un sistema de justicia que esté listo para atender también esa misma emergencia? Bueno, ella también lo ha mencionado en su campaña y ha dicho... Aquí, Gabriel, ha habido un debate actual todavía sobre muchas leyes que se aprobaron en un Congreso donde su partido tuvo una participación protagónica, tenían un número muy importante de congresistas y pactaron con otras bancadas y fueron ellos quienes adoptaron y promovieron estas leyes que luego se llamaron leyes Procrímenes. Cuando esto ha sido criticado y ha dicho en campaña, si llego a ser presidenta, voy a crear una comisión técnica especializada que revise todas estas normas. Y lo mismo podemos decir respecto del gasto público. Ha señalado que su gobierno ahora va a ser muy estricto en el gasto público y disciplinar esto que el gobierno anterior y los congresos anteriores lamentablemente han realizado, que es dilapidar los recursos que con tanto esfuerzo se habían acumulado en este país. Pero hubiera sido interesante escuchar, aunque sea una mínima mea culpa, de decir, bueno, reconozco que cuando estuvimos en ese Congreso en una posición protagónica, fallamos al país en el control fiscal y hemos fallado también dando este tipo de leyes. Entonces, si el objetivo número 6 tiene que ver con fortalecer el Estado de Derecho, respetar las instituciones, la libertad de prensa y expresión, como ella ha mencionado,
creo que unas pequeñas disculpas o grandes al país hubieran sido relevantes respecto de este punto y no lo hemos visto. Yo espero que efectivamente, claro, en un mensaje de 1 hora y cuarto no se puede decir mucho más, que ahora se traduzca esto en obras y que no quede como nos ha pasado con tantos gobiernos anteriores, de la última década en particular, en simplemente enunciados públicos que no tienen una traducción en el momento de gobernar. Un punto a favor, diría yo, es que hay un conjunto de ministros, no todos, pero hay un conjunto de ministros tecnócratas que tienen una carrera meritocrática, que es gente íntegra y que hace augurar que si realmente pueden alinearse en una política de gobierno consensuada bajo el liderazgo de esta presidenta, podríamos tener efectivamente un gobierno que nos lleve a mejores objetivos, a los objetivos, mejor dicho, que está planteando ella misma en su misión gubernamental. Pues ojalá así sea, ojalá así sea. Como dices, este es su discurso y apenas han transcurrido algunas horas. Gracias por la oportunidad de este análisis, José. Encantado, Gabriela. Buenas noches. Y que viva el Perú. Buenas noches.